Había pasado ya un mes desde que mi hermano estaba internado en el hospital. Cuando esto pasó, mi madre me hizo tomar un vuelo de regreso a Veracruz para irlo a visitar. Al llegar, como era de esperarse, mi madre estaba rezándole a su altar. Y después de recibirme, fuimos al hospital a ver a mi hermano. Cuando lo vi, él estaba acostado en la cama. Me asomé por la puerta y pude apreciar que estaba con los ojos, con la mirada, clavados en el techo, con la mirada perdida y la piel pálida. Cuando entramos, lo noté ido, distraído, como si no estuviera del todo en sí. No podía entender la razón de su estado anímico, no solo durante ese día, sino también durante las siguientes 2 semanas. Estuve durante ese tiempo con ellos, y durante el último día de mi estancia ahí, él, mi hermano, compartió conmigo algo que en un principio creí un delirio. Me dijo que el ángel que había salido en las noticias, el ángel que según decían que había bajado del cielo y estaba haciendo milagros, lo había salvado de morir. Después le habló de Dios y muy resumidamente dijo que Dios nos veía más como juguetes que como hijos, de una forma un tanto críptica y sutil. En un principio no creía lo que mi hermano me contó. No fue sino hasta que regresé a mi casa en Baja California y estaba en el aeropuerto comiendo mi desayuno cuando vi algo. Allí, en el otro extremo del local de comida rápida, vi a lo que parecía ser un perro con alas. Al principio creí que era un perro con una especie de disfraz, pero después lo vi caminar hacia afuera del establecimiento y se paró en 2 patas, y su figura cambió a la de un ser extraño. Tenía manos con dedos puntiagudos, casi como una especie de garras. Era de color negro. Sus pies solo tenían 2 dedos cada uno y no eran como los de los humanos. Sus ojos eran puramente una cuenca donde provenía una luz. Y aparte de eso, no tenía boca, ni nariz, ni cejas. Y aún conservaba esas alas. Esa cosa abrió sus alas y emprendió vuelo, rompiendo el cristal de una gran ventana en el techo del aeropuerto, causando conmoción en el mismo. No fue sino hasta después de llegar a mi casa que empecé a investigar en internet sobre esa criatura. Y me enteré poco a poco y estaba empezando a agarrar el hilo de lo que estaba pasando. ¿Acaso esa cosa realmente era un ángel? No podía creerlo. En serio, no podía. Yo siempre fui alguien de ciencia, nunca creí en nada sobrenatural, ni sobre lo divino o demoníaco. De hecho, fue eso mismo lo que me llevó a estudiar física nuclear. Cuando hice eso, pensaba que estaba siguiendo el camino correcto. Pensé que estaba siguiendo el camino correcto, el camino de la ciencia. Fue ese pequeño conflicto que se generó en mí lo que me llevó a alejarme de mi religiosa familia. Y ahora parece que este problema ha resurgido. Esto me molestaba. Así que se me generó una obsesión por seguir investigando este fenómeno de la búsqueda de Dios, de una forma un tanto más racional, lógica, científica.
Cualquier explicación, cualquier búsqueda, cualquier cosa mínimamente concisa y científica sobre esto. Es por eso que decidí investigar en la Deep Web. Para quien no lo sepa, la Deep Web es una sección de internet la cual no está indexada por los motores de búsqueda convencionales. Y por lo mismo está oculta y exenta de cualquier rastreo o supervisión. Por lo mismo, es el sitio bastante idóneo para buscar información oculta o que no encontrarías en páginas de internet normal. Básicamente lo que yo buscaba era cualquier forma de contactarme con Dios o con un ser divino. Encontré muchas publicaciones y blogs, los cuales contenían mucho texto y muchas imágenes e incluso videos de varios ocultistas y brujos que mostraban sus rituales. Pero como ya era de esperarse, ninguno de esos me convenció, ya que eran esas típicas cosas de a la medianoche o a las 3 a.m. pon 3 velas sobre el símbolo y di el conjuro, o ese tipo de cosas. Pero entre toda la gran lista de cosas que me encontré, logré hallar algo que llamó particularmente mi atención. Básicamente porque era un post totalmente distinto a los demás. Y no solo eso, sino también estaba relativamente hablando de algo científico. Hablaba básicamente de el testimonio de un científico ruso que decía haber formado parte de un experimento para hacer que un ser humano pudiese entablar contacto con Dios. Era un blog de al menos 15 párrafos de puro texto en ruso, pero gracias a un traductor que descargué hace poco, pude traducirlo. Solo describiré de manera general lo que estaba en el testimonio de este supuesto científico retirado, ya que evidentemente la información que soltó fue mucha. La mayoría de cosas que no entendí, ya que eran tecnicismos de biología y ese tipo de cosas. El experimento era hasta cierto punto simple. El equipo de científicos creía que los 5 sentidos del ser humano y todas sus derivantes obstruían nuestra conciencia de lo eterno. Por lo mismo, un ser humano que no podía ver, oír, oler, saborear ni sentir sería capaz de percibir la presencia de Dios. Y un anciano que manifestaba no tener nada por lo que vivir sirvió como único sujeto de pruebas. Y para privarlo de todos sus sentidos, los científicos llevaron a cabo una operación cerebral en el hombre para remover quirúrgicamente todas las formas de percibir estímulos. Al acabar la cirugía, si bien el sujeto mantenía intacta su función motora, no podía ver, oír, ni sentir, ni saborear u oler. Sin embargo, sí podía hablar, y por ende describir a los científicos si es que había funcionado. Al iniciar el experimento, durante los primeros 3 días, aparentemente no había funcionado. No fue sino hasta el 4.º día de experimentación cuando el sujeto clamaba estar escuchando susurros y voces de gente muerta. Los científicos al principio no le creyeron. No obstante, cuando el hombre empezó a decir los nombres completos, fechas de defunción y además información de los fallecidos, información la cual desde luego ellos nunca le proporcionaron,
cambiaron de parecer. Durante el siguiente par de semanas, el sujeto se exaltaba exageradamente. Según él, las voces de los muertos se volvieron insoportables, hablando del infierno y el fin del mundo. Estuvo durante 3 horas consecutivas gritando que no había cielo, que no había perdón. Por lo mismo, los científicos tuvieron que sedarlo. Y durante el próximo mes de experimentación, las cosas no mejoraron. Ahora, el sujeto estaba delirando de una manera exorbitante y extrema. Decía sentir viajar por el espacio y el cosmos, viendo bestias gigantescas e inimaginables, del tamaño de planetas enteros, que le hablaban sobre universos alternos, paralelos y también sobre el multiverso. Cada una de las cosas que decía era más loca y descabellada que la anterior. Los científicos, confundidos pero todavía no asustados, estaban convencidos de que esos solo eran síntomas de algún tipo de enfermedad mental. Y eso se hizo más evidente cuando el hombre empezó a usar sus uñas para tratar de desgarrarse los ojos, aparentemente en un intento desesperado por sentir algo en el mundo físico. Y debido a esta conducta trastornada, los científicos lo tuvieron que atar a una silla y le pusieron una especie de almohadilla para evitar que se tratara de morder la lengua. Y también para evitar que se tratara de quitar la vida por ese medio. Y finalmente, durante el último día de experimentación, el hombre solo estaba ahí, sentado sin decir o hacer nada. Ya ni siquiera estaba en la silla, estaba en el suelo de la habitación, babeando y con la mirada clavada en el techo. Estuvo así durante 12 horas consecutivas. Esas 12 horas se convirtieron en 14 y después en 16. Y después, a pesar de estar ciego y con los ojos severamente dañados, hizo por primera vez contacto visual con un científico desde que comenzó el experimento. Y dijo, con una voz seca pero clara, hablé con nuestros creadores y ellos nos han abandonado. Acto seguido, sus signos vitales se detuvieron. Murió. Nunca supimos. Después de leer y releer el blog unas 3 veces, pensé, ¿será cierto? Y si nuestros creadores nos abandonaron, ¿por qué mandarían a un ángel a ayudarnos? O tal vez quien mandó a ese ángel no es nuestro creador. Y si es así, ¿qué intención tiene? ¿Seres extraterrestres del tamaño de planetas enteros? Ni siquiera sabía qué pensar al respecto. Le envié por correo la historia a mi hermano e incluso intenté explicarle cómo navegar por la Deep Web, pero incluso después de que él lo intentase y lo lograse, cosa que en realidad me sorprendió bastante, misteriosamente el blog había desaparecido. Yo no sabía qué decirle, pero el post ya no estaba ahí. Hace unas horas ahí estaba y ahora ya mágicamente desapareció. Durante los meses siguientes estuve al pendiente de las noticias. Quería saber más acerca de ese ángel que supuestamente había salvado a mi hermano y que yo había visto en el aeropuerto. Las noticias seguían y seguían, con historias del tipo: el ángel salva a una docena de personas del cáncer en el Hospital Concordia.
El ángel salva a una persona de un atraco a mano armada. El ángel es avistado en el espacio, cerca de la Estación Espacial Internacional. Yo por mi parte solo me limité a observar. Solo podía hacer eso, observar. Durante los siguientes 6 meses estuve al pendiente de las noticias. Después de todo, no tenía ninguna otra fuente de información. Pero después de esos 6 meses, dejó de haber noticias sobre el ángel. Estuvimos esperando por más noticias sobre él, pero después de un mes de espera, empezó esto. Me desperté en la mañana. Al principio pensé que había configurado mal mi despertador, pero después de mirar por la ventana me di cuenta. La falta de luz solar hizo evidente la presencia de lo que aparentemente eran 12 ángeles en el cielo, resplandeciendo entre la oscuridad. Y de las nubes caía algo, o más bien colgaba algo que aparentemente nacía desde arriba de las nubes, algo titánicamente grande que estaba tapando la luz del sol, y a juzgar por el tamaño de las extremidades que dejaba caer hacia abajo y la distancia entre estas, pude saber que eso era algo gigantesco. Esas extremidades se asemejaban a tentáculos negros venosos y nauseabundos, y con lo que parecían ser ramificaciones saliendo de ellos. Me quedé viendo la escena impactado, y lo que me regresó a la realidad fueron las voces de los vecinos y el bullicio de las calles. Enseguida, llamé a todas las personas que conocía y les informé acerca de lo que estaba pasando. Uno de ellos, el amigo de una expareja que tuve, me dijo algo que me desconcertó. Me dijo que me encerrara en mi casa, que dentro de aproximadamente 1 hora y media, él vendría por mí. Yo al principio no sabía a qué se refería, pero luego de estar escondido en mi casa por casi 2 horas, él tocó mi puerta. Y luego, sin darme casi ninguna explicación, me llevó adentro de su camioneta robusta y ostentosa, y arrancó. En el camino, me explicó que esto era una invasión extraterrestre real, y me iban a meter a un búnker subterráneo para mantenerme a salvo. Él siempre fue un amante de las conspiraciones y los mitos, pero ¿en serio había gastado dinero para algo como esto? Me llevó a un sitio oculto un tanto alejado de la ciudad, en la llanura. Ahí estaba, escondido entre la maleza, había una escotilla, la cual llevaba un búnker subterráneo. Las habitaciones eran pequeñas, pero numerosas. La mía solo tenía una cama, un pequeño baño, un lavamanos, una pequeña nevera y un televisor. Televisor el cual se llevaron para lo que parecía ser la sala principal del búnker. Ahora mismo estoy grabando esto en el búnker anteriormente mencionado. No sé qué esté pasando ni qué vaya a seguir. Solo sé que llevo 2 días aquí metido. Si logro encontrar alguna computadora, subiré esto para dejar mi caso. No sé cómo esto vaya a acabar, pero puedo asegurar una cosa. Esas cosas muy seguramente no son ángeles, o tal vez no precisamente. Y esta cosa en el cielo, si bien ya se fue de mi ciudad,
dejó tras de sí una estela de niebla gris, la cual desconozco su naturaleza. Pero hoy, después de terminar de grabar esto, vamos a salir y averiguarlo. Última transmisión y registro de los supervivientes de la catástrofe en Ensenada, Baja California,